Harry Potter. Nuevo Mundo 11:30 cap. Antes de empezar quiero decir que esta novela no me pertenece, créditos a sus respectivos creadores, imágenes y sonidos obtenidos. Dicho esto, comencemos. Chapter 11. Chapter 11 Gryffindor. McGonagall le quitó el sombrero y Hermione se dirigió a su nueva mesa. Pensativo, aparentemente alegre, pero aparentemente no. El resto no busqué especialmente, solo noté algunos niños interesantes de los que no sé nada en absoluto. Tomemos como ejemplo a Greengrass. Una muñeca, de apariencia absurdamente perfecta y con un gran aburrimiento en su rostro. De ella, en la historia de Potter, solo sabemos que existe, y esto ya es mucho, dada la cantidad de niños y adolescentes que la rodean, que ni siquiera he escuchado, leído o visto. Caballero, Maximiliano. Al oír mi nombre, me acerqué al taburete, me di la vuelta y me senté. McGonagall inmediatamente dejó caer el sombrero en mi cabeza. Curioso, ¿y a dónde debería enviarte? Definitivamente no es Slytherin, dije para mis adentros, girándome hacia el sombrero. ¿Por qué no? En Slytherin, puedes alcanzar la grandeza. Demasiados problemas. ¿No te gustan las dificultades? Todo debería ser con moderación. Bueno, no le das la debida importancia a la amistad, así como tampoco posees el debido brillo y una personalidad inusual, y por lo tanto, Gryffindor. El sombrero gritó a toda la habitación, y McGonagall inmediatamente me lo quitó. Me dirigí a un asiento vacío en la mesa entre un estruendoso aplauso de los alumnos de mi nueva casa. Los alumnos de mi casa estaban contentos, felicitados, alguien les dio una palmada en el hombro. Demasiado ruidoso, pero creo que puedo manejarlo. Estoy feliz de que hayamos llegado a la misma casa, se dirigió a mí Hermione, sentada a mi lado. Yo también, asintió en respuesta, y comenzamos a considerar una mayor distribución. Malfoy, por supuesto, se subió a Slytherin y, al instante, el sombrero ni siquiera le tocó la cabeza. Cuando llamaron a Potter, todos inmediatamente guardaron silencio, pero de vez en cuando surgían preguntas de todas partes. ¿Potter? ¿El mismo Harry Potter? Y el niño no parecía en absoluto una celebridad en términos de su condición física. Un niño pequeño, tímido, no acostumbrado a la pulcritud, el cabello negro que sobresale en diferentes direcciones, una mirada elegante y tonta. Y, por supuesto, gafas de bicicleta y una cicatriz en la frente, apenas cubierta por un flequillo. Y, por supuesto, lo enviaron a nuestra casa. Fue entonces cuando los estudiantes de alrededor literalmente explotaron de alegría en todas sus manifestaciones. Incluso me resultaba difícil quedarme quieto. Cuando todos los estudiantes fueron asignados, Dumbledore decidió cumplir su palabra. Felicitó a todos por su admisión y pronunció las 4 palabras cuyo significado ha escapado a la comprensión de los fanáticos del universo durante muchos años. Ahora me atormentarán a mí también porque no le encontré mucho sentido, pero la leve tensión que flotaba en el pasillo se fue como si no hubiera nada. Cuando Dumbledore volvió a sentarse en su silla con forma de trono, en un instante aparecieron varios platos en las mesas, para todos los gustos. Frito, hervido y guisado. Chuletas, salchichas, pollo al horno, costillas de cerdo, o quizá no cerdo. Patatas hervidas al horno, ensaladas, en general, aquí se puede encontrar de todo, tanto para una cena abundante como para un refrigerio ligero. Uno de los muchos Weasley, Ron, inmediatamente comenzó a comer como si viniera de una tierra hambrienta. No tan cerdito, por supuesto, pero aún así me alegré de no haberme sentado demasiado cerca de él. Quizás esto sea lo único que me molestó. Y entonces me senté en silencio, comí y observé a la gente a mi alrededor. Alguien compartió historias relacionadas con sus orígenes. Un niño gordito y humilde, que pensé que era Neville, contó la historia de su primera liberación mágica. En ese hermoso y alegre día para toda la familia, el tío de Neville quiso provocar una vez más una liberación mágica en el niño. Para ello lo colgó boca abajo por la ventana, sujetando uno de ellos. El tío se distrajo y soltó a Neville. Si realmente fuera un esquí, entonces este sería el último día de su vida, no la mejor, pero como una pelota de goma, saltó calle abajo. Una pesadilla, francamente. Básicamente, nadie me preguntó nada. El banquete terminó con toda la comida y los platos desapareciendo y Dumbledore levantándose de su silla para comenzar otro discurso. Habló del corredor prohibido, de la lista de cosas prohibidas, de que el bosque prohibido está prohibido. Luego, con un ligero movimiento de su varita mágica, creó la ilusión de las palabras. El himno de Hogwarts, y todos lo cantaron, cada uno a su manera. Aunque no todos, algunos simplemente abrieron la boca.
Después de este discurso, los prefectos de las casas nos llevaron a los salones. Nuestro prefecto, Perky Weasley, parecía serio y orgulloso y miraba a todos condescendientemente. El camino de la sala de estar discurría a lo largo de pasillos, escaleras, a lo largo del verdadero eje cuadrado de la torre central, donde las escaleras que a veces cambiaban de dirección podían conducir a casi cualquier piso del castillo, incluidas las mazmorras. Yo llamaría a este lugar un centro de transporte. Es esta asociación la que me viene a la mente. También había una increíble cantidad de retratos vivientes y tapices de todos los tamaños. Estaban cubiertos con una especie de mosaico y, en muchos lugares, cubrían las paredes con una capa continua, a pesar de la diferencia de tamaño entre sí. En el camino nos encontramos con Peeves, un poltergeist local. No logramos evitar el dudoso placer y no conocerlo. Ni las amenazas de Perky de tratar con él personalmente o de llamar al varón sangriento tuvieron efecto. Este matón fantasmal casi golpea a alguien con muletas. Necesitamos encontrar un par de hechizos contra este seguidor del caos. Ya en el propio salón, cuya salida escondía el retrato de la dama gorda, Perky nos leyó su discurso sobre la casa, qué geniales somos, qué casa tan fantástica, qué genial Dumbledore, y en general. Felizmente lo ignoré. Luego nos llevaron a los dormitorios. Los niños a un ala y las niñas a la otra. Llevaron a Ron, Harry, Neville, Dean Thomas y Seamus Finnegan a la habitación conmigo. Rápidamente nos dispersamos hacia las camas y, para ser honesto, no me gusta mucho la idea de una vida compartida. Aunque esto ni siquiera es un albergue, es un cuartel. Hay poco espacio, una cama personal y un cofre, eso es todo. Bueno, está bien, pensaré en algo con el tiempo. Mientras nos preparábamos para ir a la cama y nos cambiábamos de ropa, compartimos algunas impresiones de Hogwarts. Antes de acostarme, fui al baño que compartía el ala de hombres. He desarrollado el hábito de ducharme por la mañana y por la noche. Tendré que seguir este horario. Cuando regresé a la habitación, todos ya habían visto lo que se dice, el 10º sueño. Y yo también tengo que irme a dormir, chapter 12. Chapter 12. Cuando hay algo que hacer, el tiempo pasa volando. Proverbio. Durante los primeros días, me instalé en el castillo, poniendo a Hermione detrás de mí. La chica inicialmente se resistió, pero desistió con el argumento de que es necesario saber exactamente el lugar donde piensa vivir otros 7 años. Por eso, luchó contra su deseo de sentarse en la biblioteca. Caminamos por el castillo la mayor parte de nuestro tiempo libre. Elaborar un plan aproximado en nuestra cabeza, sin considerar varios pasillos secretos y otras cosas, no los conocíamos. Perky Weasley a menudo dejaba solos a los de primer año, en lugar de acompañarlos a las oficinas, como debería. Por lo tanto, los muchachos a menudo llegaban tarde a las primeras clases, pero nosotros no porque ya sabíamos a dónde ir. Las clases en sí no eran nada especial. McGonagall era estricta e inmediatamente demostró ser la guardiana de las reglas y la disciplina. Dio mucha teoría y fórmulas mágicas para memorizar y solo entonces pasó a la práctica. Por la transformación casi completa de una cerilla en una aguja en la primera lección, Hermione recibió puntos porque, aunque imperfecta, es la primera en lograr un resultado. Después de un par de minutos, realizó una transformación completa, usando fuerza de voluntad y detallando el proceso de transformación visual, pero obtuve la mitad de puntuación. La lección de encantos con el profesor Flitwick fue interesante. El propio profesor, un hombre bajo con frac negro y bata verde, resultó ser bastante alegre y optimista, y a menudo alegraba una teoría aburrida con historias de la vida. No importa si es ficticio o no. En el aula aprendimos diferentes movimientos, sus componentes, escribimos la teoría mágica, que nunca reveló su esencia ni mecanismo de trabajo. Pero grabamos y enseñamos. Durante la preparación de pociones, el profesor Snape era serio y formidable, bombardeaba a Potter con preguntas y no hablaba de seguridad. Preparar ingredientes y preparar una poción era más como preparar comida, pero había algunos matices. Supongamos que controla cuidadosamente la situación del caldero y la reacción al agitarlo. En ese caso, podemos concluir que todo es individual para cada asistente. Si Hermione necesita revolverla 2 veces en el sentido de las agujas del reloj para llevar la poción a un estado específico, entonces para mí, un poco menos, una 10ª vuelta. Es interesante. Y sí, Neville hizo estallar el caldero, pero no hubo víctimas además de él. El profesor envió al tipo quejumbroso a la enfermería y le quitó puntos a Potter. ¿Por qué? Porque él podría. Entiendo que se jodan ellos y la intriga en torno al chico. Necesito aprender. Y estudié.
La herbología es un jardín mágico con todo lo que implica. Además de la jardinería, esta lección puede ayudarle a adquirir conocimientos sobre propiedades específicas de las plantas que no se describen en los libros sobre pociones en la sección sobre compatibilidad y propiedades de los ingredientes. La astronomía es astronomía. Todo está en el título de la lección. Se estudian los cuerpos celestes y sus movimientos en el cielo. La historia de la magia es el monótono murmullo del fantasma del profesor Beans. Todo lo que cuenta está literalmente escrito en un libro de texto, y un tema constante en sus conferencias son los levantamientos de los duendes. Un tema como defensa contra las artes oscuras no era menos farsa que historia. Especialmente cuando consideras a Kirrell. Un tartamudo, siempre apesta a ajo y un ligero olor a cadáver que por alguna razón nadie puede oler. Él, al igual que Beans, decidió que citar el libro de texto era una gran idea. Aquí no estoy de acuerdo, pero ¿qué puedo hacer? Incluso la primera lección de volar en escoba no me interesó, principalmente porque no tuvimos la oportunidad de volar. Neville aún así se cayó de su escoba. Malfoy provocó a Potter, y este último finalmente se convirtió en un buscador del equipo de Quidditch de la casa. Pero este es un gran secreto que quizás todo el mundo conozca. Hermione y yo no nos involucramos en nada en absoluto. Al principio, la niña se sorprendió de que nadie quisiera estudiar. Todo el mundo se divierte y busca aventuras y problemas. A mí, si profundizas un poco más, en general, no me importa. Aún así, su energía incontenible, destinada a poner orden en el caos de la casa, provoca una reacción adversa. Entonces decidí hablar con ella sobre esto. Nos sentamos en el rincón más alejado de la biblioteca, terminando nuestra tarea de transformaciones. Escucha, Hermione, ¿sí? La niña puso el último punto del pergamino y dejó a un lado los materiales de escritura, me miró. ¿Hay que corregir y ayudar siempre en todo a todos cuando no te lo piden? Por supuesto. Después de todo, si los chicos están haciendo algo mal, definitivamente debes decirlo y mostrar cómo debe ser, asintió significativamente. ¿No te das cuenta de que a nadie le gusta? La chica me frunció el ceño desafiante. ¿Qué quieres decir? No te ofendas, pero te consideran un nerd increíble y aburrido. ¿En realidad? ¿Y de dónde saca tanta confianza en mis palabras? Sí. Si alguien pide ayuda, entonces está bien. De lo contrario, solo te pondrás en una mala situación. Pero la casa está perdiendo puntos y esto es inaceptable. Hermione habló en voz baja pero con tanta emoción como si estuviera a punto de gritar. Yo, como siempre en estos casos, sonreí involuntariamente. ¿Y por qué necesitamos estos puntos, competiciones, copas, etcétera? Descubrí que ni siquiera se anotará en el expediente personal. Esto es competencia sin sentido y enemistad entre casas de la nada. Y no se preocupen. Ansiosos por responder de esa manera en cada lección. Bueno, quiero decir, solo levanta la mano con calma si quieres. La mitad de los profesores no te preguntan porque ya entendieron que Granger lo sabe todo. Pero también necesitan trabajar con otros chicos para ver cómo pueden formular sus pensamientos. ¿Puedo darme tu ensayo? La niña empezó a pensar en mis palabras y empujó el ensayo en mi dirección, y me lancé a leer esta obra, que es al menos 3 veces más grande que la mía. Un montón de citas y solo un par de líneas de sus propias conclusiones. Es triste. Le devolví el pergamino a Hermione. Hermione, dime por qué volviste a citar todo lo de los libros de texto y ese par de libros que tomamos el otro día. Pero hay tantas cosas que puedes escribir, y no tiene ningún sentido. Los profesores no quieren ver recortes de libros porque entender el tema es mucho más importante. Ya hemos hablado de esto. A partir de ese día empezamos a estudiar a fondo. Hermione luchó por formular sus propios pensamientos y conclusiones en el papel. Rechacé severamente sus citas. La niña se puso de mal humor, resopló, pero superó regularmente las dificultades de la vida. Después de pensarlo, se me ocurrió un ejercicio para ella. Describe tus pensamientos sobre un párrafo de texto sin citar ni utilizar terminología. Utilice solo la información que tiene delante, solo palabras sencillas y cotidianas. Pero yo, hasta cierto punto, lo heredé de ella. Se convirtió en una especie de organizador que siempre me recordaba las diferentes tareas que enfrentamos durante el día. Lo que no se le puede quitar es su increíble capacidad para racionalizar el tiempo disponible. Al mismo tiempo, es bastante capaz de tener en cuenta los intereses y necesidades de otra persona. Pero la ociosidad no es para ella. Y no para mí. Quizás por eso no hubo conflicto de intereses. Chapter 13.
Chapter 13. Antes, en mi vida pasada, no pensaba muy bien en Hermione. Puede detectar fácilmente una manía hipertrofiada en libros y películas de seguir las reglas para inculcar su visión de corrección y comportamiento correcto en todos. Pero no. Aquí ella entra gustosamente en una discusión razonada. Si la posición de su oponente está respaldada por hechos, Hermione lo considera e incluso puede estar de acuerdo. Ella ama y respeta las reglas, pero tiene su gradación de estas reglas en orden de importancia. Hermione los seguirá hasta que haya una razón real para romperlos, pero no por hacer tonterías. En los libros, estaba muy indignada y seguía diciendo que necesitaba estudiar, hacer los deberes y prepararse para las lecciones. Como descubrí, la razón de esto no era que ella fuera tan nerd, sino la total inactividad de sus amigos canónicos, Ron y Harry. Resultó que mi memoria también es perfecta y antes simplemente lo ignoré. Pero está bien. Mi día no era muy diferente de los días laborables fuera de Hogwarts. Hacer ejercicio, ducha, desayuno, tarea, almuerzo, tarea, cena, un poco de tarea, preparación física, tarea o sentarse en la biblioteca, dormir. Ni siquiera recuerdo nada especial, de hecho, la única diferencia con mi rutina diaria habitual es el mero hecho de que todo esto estaba en Hogwarts. A principios de octubre, encontramos una laguna en la regla sobre la prohibición de la brujería en los pasillos. Solo es necesario hacerlo en el aula. El malentendido proviene de la mala interpretación de las reglas. Parece que la magia solo se puede hacer en el aula. Y el prefecto no considera este tema. Al mismo tiempo, no importa si se trata de una aula activa o de una abandonada hace mucho tiempo. En relación con este hecho, inmediatamente nos encontramos en una de esas clases en el cuarto piso y comenzamos a practicar magia. Esta fue la primera diferencia real entre nuestros enfoques e intereses. Inmediatamente me apresuré a dominar varios hechizos con un sesgo de combate, información sobre la cual excavamos con gran dificultad en la naturaleza de la biblioteca. Reducto, bombarda, confringo, expulso. Solo quiero explotar y destruir. Por otro lado, Hermione se inclinó por todo tipo de intereses mágicos, que sobre todo pueden llamarse milagros. Creará un fuego azul que no arde, luego comenzará a transfigurar algo, mientras sus ojos literalmente brillan de felicidad. Bueno, sí, sorprendes a cualquiera con explosiones, pero cambiar la forma y otras propiedades de un objeto es, sí, poderoso. Hermione quería probarlo todo, comprobarlo todo y yo memoricé los mismos hechizos hasta el automatismo. A finales de octubre decidí trabajar en un nuevo encantamiento, condicionalmente inofensivo. Un simple pensamiento me llevó a esto. De repente, una pelea, un ataque desde la vuelta de la esquina en los pasillos del castillo, ¿y qué debo hacer? ¿Explotar, escolares? ¿O prenderles fuego? Lo aprendido sin duda ayudará en una colisión grave, pero no en un enfrentamiento escolar. Por eso decidí diversificar mi arsenal. Expelliarmus, Everte Statum, Stupefy, Silencio. Han surgido varias cosas con respecto a los hechizos. Es totalmente incomprensible por qué se necesitan un gesto y una fórmula verbal. Sin ellos, no se pueden obtener hechizos, pero la pregunta es diferente. ¿Cómo funciona? Basta con conocer el gesto y la fórmula verbal del hechizo para producir el efecto deseado, que quizás ni siquiera conozcas. En la transfiguración también se puede recordar la fórmula general o específica del caso. ¿Cómo? Aparte de esto, comencé a notar algo más. Cuanto más uso un hechizo, más fácil se vuelve. Si en primer lugar tenías que concentrarte mucho en completar la tarea que tenías entre manos, ahora solo te queda desear. Al mismo tiempo, si antes un error en la ejecución de un gesto provocó la ruptura del hechizo. Exactamente el mismo error no afecta de ninguna manera por el momento. Aún así, te permite realizar un hechizo con un gesto y una postura mucho más libres. Se supone que con el tiempo la moción desaparecerá por ser innecesaria, al igual que la fórmula verbal. Compartí estos pensamientos con Hermione durante un descanso de mi entrenamiento nocturno. Quizás, durante el entrenamiento, de alguna manera grabamos estos hechizos en nosotros mismos. Hermione dio la teoría cuando se cansó de entrenar. Y, de todos modos, ¿cómo puedes saltar tanto por el aula sin siquiera sudar? En su voz había un claro reproche y una ligera envidia. Pensaré en la grabación. Salto porque he estado haciendo varios ejercicios físicos desde la primera infancia. He practicado kendo durante varios años y, en general, el movimiento es vida. PFFF, sonrió la niña, dándose la vuelta. ¿Qué? Es mucho más fácil esquivar un hechizo y atacar inmediatamente que atacar primero a Protego, lo cual, por cierto, ambos fallamos, chicos.
Todo lo que necesitan hacer es pelear. Hermione, me senté junto a la chica en el escritorio. Ahora vivimos en un mundo mágico. Aquí todos, desde los 11 años, van armados y son muy peligrosos. Hermione me miró con incomprensión. Varita. Varita mágica. No es solo un martillo para clavar clavos, un microscopio para investigar y una linterna. Esto es una pistola, un rifle automático, un lanzagranadas y, en manos de un potente mago, un misil nuclear. A juzgar por el rostro algo sorprendido, ella no consideró la varita de esta manera, incluso viendo mi práctica de hechizos de combate condicional. La gente es gente, continué. Y no importa, la gente corriente o los magos. La gente siempre ha sido buena inventando medios para matar o subyugar a los de su propia especie. Pero esto está mal. Mal, asentí. Pero esta es la naturaleza de la mayoría de la gente. ¿Sabías que el uso de Confundus no solo no está prohibido, sino que también está permitido? ¿Y la absoluta legalidad de Amortentia y otras opciones de amor? Esto está lejos de ser la lista completa de hechizos y pociones que permiten, aunque sea por poco tiempo, someter la mente. ¿Cuántos hechizos pueden paralizar o matar? Hay una infinidad de ellos. Por supuesto, puedes matar con un lápiz si tienes el deseo, pero el hecho de que haya son de dominio público 1001 maneras de acabar con tu vecino, lo que debería dar lugar a algunas reflexiones. ¿Pero qué pasa con la ley? El ministerio debe estar al tanto de esas cosas. Aurores, Hermione una vez más pierde la fe en la humanidad en un diálogo conmigo. Es una pena, pero es mejor así. Bueno, sí, lo son. ¿Qué sigue? Atrapan a los delincuentes, pero para convertirse en un delincuente, tienes que cometer un delito. ¿Entiendes? ¿No? Bueno, alguien te matará, ¿y luego qué? Tal vez lo atrapen. Castigado, muy leve, pero ya estarás muerto. ¿De qué te sirve su castigo? Pero, ¿es posible que incluso el asesinato sea castigado aquí con suavidad? El viaje garantizado a Azkaban se concede solo para el uso de hechizos imperdonables y rituales con sacrificios humanos. Todo lo demás, según la situación y dependiendo de quién es la víctima y quién el acusado. ¿Qué quieres decir? Hermione, la Inglaterra mágica es una pequeña sociedad cerrada. Las familias mágicas, los apellidos vivieron aquí durante muchos cientos de años, construyeron relaciones entre sí, etc. Aparecen nuevos apellidos, se abren paso y adquieren una reputación particular a lo largo de muchas generaciones. Hasta cierto punto, aquí existe un sistema de castas, pero no es el mismo que en la India. Allí no se puede ir de una clase a otra. Aquí sí se puede. Todos se conocen, todos se deben varias veces y muchos en general, los parientes de sangre pura en un grado u otro. Incluso los nuevos apellidos de sangre pura y un niño de sangre pura solo tienen magos en su pedigrí durante al menos 3 generaciones. En el ministerio, la situación no es mejor. Todo el mundo está buscando beneficios, promocionar a sus conocidos, parientes o magos prometedores en términos de conexiones. Ahora, ¿quiénes somos nosotros? Eres un nacido de mugles. Para la sociedad local. Un extraño, una nueva persona que no tiene vínculos, ni dinero, ni nadie. Estoy documentado como nacido de mugles, pero de hecho, soy de sangre pura. Pero solo si llega este momento, y llega, la familia, que por error me repudió, de alguna manera enmendará este problema. ¿Pero cómo? La forma más fácil es matar porque soy la personificación viviente del error del jefe de familia. Seré un debilucho. Acaba con esta desgracia. Seré fuerte. Acaba con este recordatorio de error y fracaso. Si tú o yo somos asesinados por un mago de sangre pura, lo más probable es que salga libre con una gran multa. Si matamos a un mago así, iremos a Azkaban. Dices tales horrores. Ni siquiera lo creo, Hermione bajó la cabeza abatida. Es por eso que estudio hechizos ofensivos. Quiero poder protegerme. Convertirme en un mago potente para que tengan miedo incluso de mirarme torcidamente. Mientras estudiamos en Hogwarts, estamos bajo el patrocinio de Dumbledore. Él es, por supuesto, un político, y no le creo ni un centavo, pero también hay una ventaja. Nadie irá abiertamente contra él, nadie nos atacará abiertamente tampoco, porque esto desataría las manos del director. Se puede decir que es el mago más poderoso de las islas y posiblemente de Europa. Es posible que construyan intrigas contra él, pero estamos a salvo, un pájaro demasiado pequeño por este lado. Por lo tanto, quiero aprovechar estos 7 años para lo más probable es que deje Hogwarts no como un tonto, sino como un mago cuya opinión será tenida en cuenta. Y se lo recomiendo. El mundo mágico es un hermoso cuento de hadas, pero según las tramas de los hermanos Grimm.
Después de esta conversación, Hermione, aunque con cierta renuencia, añadió ejercicio físico a su agenda y comenzó a resolver hechizos de ataque. Antes de eso, ella revisó minuciosamente la biblioteca sobre la legislación y pudo convencerse de mis palabras, pero yo no estaba seguro de ellas. Era solo una teoría basada en el conocimiento del canon. Bueno saber. Chapter 14. Chapter 14, 31 de octubre, Ayomoen. La mañana de ese día comenzó con olor a calabaza. Después de completar mi rutina habitual de calentamiento matutino y darme una ducha, bajé al gran comedor a desayunar. Y luego había una calabaza. Aún no es festivo, pero ya hay calabazas por todas partes. No puedo decir que no la amo, no. Le soy tan indiferente como a la avena. Pero ¿era posible organizar también un desayuno normal? En la clase de Encanto, el profesor Flitwick finalmente decidió que habíamos aprendido lo suficiente los diferentes movimientos básicos con la varita y que por fin podíamos pasar a la parte práctica. Y recuerda, dijo desde su púlpito, de pie sobre un soporte improvisado de los libros de Lockhart, es muy importante pronunciar las palabras correctamente. Repitamos este maravilloso gesto. Fácil, agudo y silbante. El profesor hizo una demostración del gesto para Wingardium Leviosa y todos lo repetimos varias veces. Perfectamente. Dijo con una sonrisa. Ahora, pongámonos manos a la obra. ¿Todos tienen plumas en sus mesas? ¿Sí? Se escuchó un coro discordante de voces. Entonces comencemos. Por todos lados se empezaron a escuchar fórmulas correctas y poco verbales, los chicos intentaron hacer los gestos lo mejor que pudieron, y algunos simplemente se sentaron y miraron este teatro del absurdo. Como proveniente de un petardo, el sonido agudo de una explosión de luz me obligó a mirar hacia su fuente. Junto a Harry estaba sentado Seamus Finnegan con el rostro ahumado, y sobre su escritorio solo quedaban las cenizas de la pluma. Mientras tanto, Ron se entusiasmaba cada vez más, las ondas de su varita se hacían cada vez más amplias y su voz se hacía más fuerte. Ahora es como un molino de viento que agita la mano y, con rostro frenético, mira a la pluma como a un enemigo del pueblo. Otro movimiento y casi le arranca el ojo a Potter. Es bueno que el chico lleve armadura. Oye Ron, tómatelo con calma. Lo siento, amigo, se calmó la pelirroja. Miré a Hermione y esperé a que hablara sobre esto, pero ella simplemente sacudió la cabeza abatida, se arremangó y se concentró. Un momento de concentración y la niña comenzó a agitar su varita, diciendo, Wingardium Leviosa. El bolígrafo inmediatamente comenzó a levantarse de la mesa, volando hacia arriba, obedeciendo el movimiento de la varita de Hermione. Oh. Señorita Granger. Un encanto bellamente ejecutado. 10 puntos para Gryffindor. El alegre Flitwick aplaudió activamente. Al final de la lección, Ron incluso dijo algo imparcial sobre la niña, pero ahora no que sea una nerd, sino que lo sabe y no ayuda. Hermione se ofendió y quiso huir, pero caminé junto a ella y tomé su mano. No prestes atención. Siempre habrá gente insatisfecha. Él nunca admitirá que es culpa suya no tener las habilidades necesarias. Es más fácil culpar a los demás. Por supuesto, dijo una voz juvenil desde un lado, perezosamente sacando las palabras. Es el Weasley, después de todo Draco Malfoy nos honró personalmente con una frase. Es cierto que no tenía prisa por continuar el diálogo e inmediatamente abandonó nuestra sociedad en compañía de Crabbe y Goyle. Malfoy, sorprendentemente, en esta sola palabra, logré expresar toda mi actitud hacia él y Lucius. Hermione me miró con interés, pero no me preguntó nada. Todo el día transcurrió como de costumbre. Me senté junto a Hermione en la cena de gala y me alegré muy poco de la situación actual. Ella no se reunirá con el troll. Aunque esta reunión podría mostrar, sí, no mostraría nada. Incluso en el canon, Hermione no entendía que el mundo de la magia no es un hermoso cuento de hadas. Tal vez ella entendió por qué se hizo amiga del héroe y su amigo Ron. Oh, ¿quién me diría qué pensaban los personajes de ese cuento? En medio de la fiesta, las puertas se abrieron de repente y un profesor muy divertido entró corriendo al pasillo. Quirrell, sin aliento, con su turbante ligeramente inclinado hacia un lado, corrió como si saliera del fuego, miró a su alrededor, sostuvo el dobladillo de su túnica con una mano y trató de enderezar el turbante con la otra. ¡Troll! Él gritó. ¡Troll en las mazmorras! Sus palabras surtieron mejor efecto que silencio, creando un silencio absoluto en las mesas de las casas. Quirrell casi corrió hacia el escritorio de los profesores, quienes ya se estaban levantando. Aquí en Quirrell, la batería se agotó y se detuvo, con dificultad para mover las piernas. ¿No lo sabías?
Miró a su alrededor sin ver nada. Tenía prisa por informarte. Después de eso, Kirei cayó al suelo inconsciente. Varios segundos de silencio sepulcral fueron interrumpidos por los múltiples gritos y el pánico de los estudiantes. Esto no duró mucho. Silencio. La voz de Dumbledore resonó por todo el salón, interrumpiendo abruptamente el pánico y la conmoción de los estudiantes. Prefectos, lleven a los estudiantes a las salas comunes. Los profesores y yo nos ocuparemos del problema. Por supuesto, creo que esta indicación está lejos de ser la más razonable, pero no importa. Según los bestiarios, es relativamente fácil lidiar con un troll. Incluso un estudiante de quinto año podrá hacer frente a la buena suerte, el ingenio y la detección oportuna del peligro. Perky nos llevó a la sala común y, durante todo el camino, los estudiantes de todas las edades miraron nerviosamente a su alrededor, de vez en cuando agarrando varitas en sus manos. No es sorprendente que los mortífagos abrumaran fácilmente a la comunidad mágica. Todos aquí tienen miedo de su propia sombra, y mucho menos de un terrible mago oscuro. En la sala común, la fiesta continuó, por así decirlo. Tan pronto como los estudiantes estuvieron a salvo, la atmósfera divertida regresó inmediatamente y la gente retrocedió un poco por la conmoción. Alguien alardeando de que podría haberlo hecho fácilmente, aunque hace un momento casi tuvo que cambiarse los pantalones. Alguien simplemente se alegró de que todo saliera bien, mientras que alguien notó que Harry y Ron no estaban en la sala común. Pero tan pronto como todos empezaron a preocuparse, McGonagall apareció en el pasillo de la sala común, casi arrastrando a dos idiotas abatidos por las orejas. ¿Qué demonios? Resultó que estos dos dotados alternativamente inundaron para mirar al troll, y él casi los mata. Perfectamente. Me pregunto qué pasará si, de forma puramente hipotética, mato a Potter. ¿Cómo afectará Avada a los Horcrux? Chapter 15. Chapter 15 es increíble cómo una diferencia en un evento puede tener un efecto profundo en eventos futuros. La ausencia de Hermione de la compañía de Harry y Ron no les estaba sentado muy bien a su rendimiento académico. Nadie más se unió a ellos. Todos ya se habían separado de sus empresas, excepto Neville. Pero ya estaba bien porque solía pasar tiempo en invernaderos con Madame Sprout y se dedicaba a las plantas. Y muchos trataron bien al niño, aunque no hubo amistad directa. Los mejores amigos de Neville son las plantas. Me pregunto qué pasará si le doy un retoño de cannabis. Hermione y yo nos saltábamos sistemáticamente los partidos de Quidditch, recibiendo las reprimendas de McGonagall, pero sabíamos cómo sobornarla. Acabamos de demostrar nuestros logros en el campo de la transfiguración. Dijimos que todo esto fue gracias al trabajo y al entrenamiento, pero si vamos a los partidos, ¿cuándo aprenderemos? A McGonagall le conmovía nuestro deseo de conocimiento, y a veces me parecía que un poco más, y ella decía algo de mí, pero no. Ella no dijo nada. Pero ella definitivamente reconoció mi absurdo parecido con Narcisa. Y es poco probable que el resto de profesores sufran ceguera, pero a mí no me pasa nada bueno ni malo. Al igual que Draco, por cierto, no muestra ninguna negatividad hacia mí, ni tampoco positiva. Yo no existo para él. Está completamente inmerso en un conflicto con el héroe y el sexto Weasley. A principios de diciembre recibí un paquete de mis familiares. Normalmente solo mantenemos correspondencia. Escribí sobre mis éxitos. Los caballeros escribieron sobre acontecimientos en el mundo exterior e incluso me enviaron periódicos regulares. Esta vez un paquete de tareas provino de una escuela común y corriente. ¿Qué es? Hermione preguntó durante el desayuno cuando vio una voluminosa bolsa de tareas que una lechuza me dejó caer. Incluso tenía miedo de que me matara a golpes. La muerte sería absurda. Oh, esto, Hermione, tareas de la escuela. ¿De la escuela? El asombro en su rostro desafiaba toda descripción verbal. ¿Pero por qué? Es decir, ¿una escuela normal? Bueno, sí, me encogí de hombros, poniendo el paquete en mi mochila con una extensión invisible. Lo uso en lugar de una mochila escolar, es conveniente. No es difícil transportar cosas y la capacidad es grande. Pero, ¿por qué? Bueno, ¿qué quieres decir con por qué? Fingí sorpresa. ¿Qué pasa si no puedo hacer ejercicio con la magia? Después de Hogwarts, iré tranquilamente a la universidad o incluso a la universidad y construiré una vida normal en el mundo Muggle. Si no funciona aquí. Esto es genial. ¿Y cómo no lo pensé yo mismo? Hermione se levantó rápidamente de la mesa y, colocándose la correa de su bolso al hombro, estaba a punto de salir del gran salón. Necesito escribir urgentemente una carta a mis padres.
Hermione se fue y Harry, sentado a mi lado, me miró sorprendido. ¿Qué? Siempre debería haber un plan de respaldo. Nada, vaciló Potter. Simplemente ni siquiera pensé que alguien quisiera regresar al mundo ordinario porque aquí hay magia. ¿Quién dijo que quiero? Potter y algunos de los niños que escuchaban miraron confundidos. Existe tal palabra. Es necesario. Así que eso es todo. Como dije, en caso de mi fracaso total como mago, me preparo rutas de escape. No parezco ser un tonto, así que creo puedo soportar semejante carga. ¿Por qué están todos tan obsesionados con esto de estudiar? Ron estaba indignado. Ni siquiera para ir a Quidditch o jugar a gobstones. O al ajedrez, en el peor de los casos. No tengo tiempo para esto. La vida es demasiado corta para perder el tiempo. ¿Pero dónde está la prisa? Ron se sorprendió. Eres sangre pura. No lo entenderás. Oye. Nuestra familia trata bastante bien a los nacidos de Muggles. Espetó Ron. Ahora todos en nuestra mesa han escuchado la conversación. No lo discuto. Es solo que los sangre pura están al mando del mundo mágico. Incluso a pesar de cómo se llama a tu familia en sus círculos, tienes más perspectivas que los nacidos de Muggles, incluso si no haces nada. Durante todo el tiempo de aprendizaje. Estás equivocado, Max, habló uno de los chicos del último año. Tanto la legislación ahora alienta a los nacidos de Muggles como el ministerio. Consuélense con ilusiones, señores. Como si alguna sangre pura de la 10ª o 20ª generación les cediera el paso bajo el sol. Bueno. Pueden averiguar toda la información sobre estos temas, y yo iré a estudiar. Con estas palabras me fui a clase. Todavía necesito resolver tareas escolares y enviarlas de regreso. Para Navidad, Hermione y yo decidimos quedarnos. Más precisamente, ya sabía que me quedaría. Aún así, Hermione decidió que es posible descansar en verano, lo que quizás no valga la pena. Insistí en que Hermione escribiera una gran carta de felicitación a sus padres y les enviara regalos en forma de dulces mágicos. Sin azúcar. Yo hice lo mismo y los gemelos Weasley fueron los proveedores de dulces por una tarifa Sickle realmente modesta. Envié las tareas escolares con la lechuza de la escuela y Hermione envió las suyas. Según ella, sus padres lograron en un tiempo récord organizar su formación externa y enviarle tareas, y la testaruda niña las resolvió todas en 2 días. Además, finalmente se involucró en el ejercicio físico. Especialmente para esto, transfiguré varios equipos deportivos. Sus padres también le enviaron muchos libros sobre gimnasia y atletismo. Lo único que me decepcionó un poco en Hogwarts fue la imposibilidad de entrenar con la hemomancia y mis armas espirituales. Realmente no creo que haya ni un solo lugar en este castillo que pueda ocultarse del ojo omnividente de Dumbledore. Por lo tanto, es mejor no mostrar esas habilidades, por si acaso. La Navidad misma transcurrió con un silencio inusual en el castillo vacío. Hermione me dio un voluminoso libro de referencias sobre pociones médicas. Y recordé que me interesaba este tema. Pero recuerdo cómo Hermione observó mientras yo realizaba el kata transfigurado de Shinai Kendo. Entonces les pedí a mis padres que me compraran un libro. Hagakure. Tengo este libro, pero de alguna manera no quiero mostrarlo frente a los caballeros. No lo entenderán. Ni siquiera yo entiendo mucho, y cuanto más intento entenderlo, menos entiendo. Aunque una persona sencilla y de mente estrecha considerará a Hagakure una composición innecesariamente cruel de un guerrero samurái medieval. Lo releo todos los años y cada año veo algo nuevo en él. Y sí, el libro no está relacionado con kata, pero me pregunto qué pasa si se lo das a Hermione. Las vacaciones de Navidad se celebraron bajo el lema Tómate un descanso del colegio, estudia el regalo. Fue bastante divertido ver cómo Hermione a veces escribía algo del libro, lo tachaba y lo reescribía. Parece que ajustó la sabiduría del antiguo guerrero a la realidad local, teniendo en cuenta la magia. Pensé, ¿por qué solo me comunico con Hermione? Después de pensar en esta pregunta, llegué a conclusiones simples. Simplemente me siento cómodo con ella. Ella es lo suficientemente inteligente como para entender mis declaraciones periódicas. Ella, como yo, vino aquí a estudiar. El descuido y el descuido constantes de la casa no me interesan ni a mí ni a ella. Como resultado, ni ella ni yo tenemos con quién comunicarnos. Todo me conviene. Chapter 16. Chapter 16. Con el comienzo del nuevo semestre, el tiempo pasó más rápido que antes. La monotonía y la productividad de nuestra vida cotidiana estaban fuera de serie. Hermione caminaba pensativa, a menudo sin entender lo que se decía a su alrededor. A veces escribía algo en el cuaderno de tapas negras que le enviaban por correo.
Incluso me volví paranoico y lo examiné más de cerca. Solo un cuaderno. Su entrenamiento comenzó a dar frutos, y la niña no cayó por fatiga después de media hora de practicar hechizos junto con el movimiento, y sus brazos no colgaron como un látigo. Casi no me cansaba, pero solo si dejaba de controlar la amplificación pasiva de la hemomancia. Encontré algunas recetas interesantes en el manual de pociones medicinales. Era un complejo de poción que se utiliza para acelerar la recuperación del sistema musculoesquelético. Hay un efecto tónico, aceleración del crecimiento muscular, fortalecimiento de los huesos, etc. Parecería gran poción, ¿por qué no todos beben en litros? Resultó que hay varios problemas. El curso de pociones se puede beber una vez cada 6 meses, no más a menudo. Para que el curso realmente funcione, se necesita un daño significativo al cuerpo. Como entendí por la descripción, el propio cuerpo indica lo que hay que corregir. Si no hay nada que corregir o curar, entonces el curso de pociones es en vano. A mediados de febrero nos devanamos los sesos sobre este problema y encontramos la respuesta en un simple confundus. A Hermione se le ocurrió la idea al recordar historias sobre experimentos con hipnosis. En estos experimentos, una persona creía que una brasa caliente llegaba a la piel, pero en realidad se traía un trozo de hielo. El hombre gritó de dolor y la piel se hinchó y le salieron ampollas como si hubiera sufrido una quemadura. Bueno, sin carbonizar ni quemar, por supuesto. Nos sentamos uno frente al otro en nuestro auditorio abandonado. Entonces, ¿estás sugiriendo que te ponga confundus mientras dices que estoy poniendo carbón en tu mano? Exactamente, asintió Hermione. ¿Y adjuntar qué? Hielo. ¿Crees que funcionará? En teoría, sí. Pero en la práctica, ahora lo descubriremos. Vamos ya. Practicamos confundus durante unos 3 días y, nuevamente, teóricamente, cada uno de nosotros podría imponerlo a otra persona. Saqué mi varita y apunté a Hermione. Confundo. Cierra los ojos. Ahora se aplicará carbón al rojo vivo en tu mano. Dupliqué con palabras el mensaje mental que estaba puesto en el hechizo, por si acaso. Hermione cerró los ojos y yo conjuré un vaso de agua. Glasíforos. Inmediatamente se formó hielo en el vaso. Lo sacudí sobre la mesa y, tomándolo en mis manos, lo puse en el dedo de Hermione. ¡Ay! Gritó bruscamente y, llevándose el dedo a la cara, comenzó a examinarla. Bien. Espera un segundo. Esperamos un par de segundos y, mientras tanto, una pequeña zona del dedo se puso roja y empezó a ampollarse. Laboral. La niña sonrió pero luego frunció el ceño. Sin embargo, ahora duele. Rápidamente corrimos a la enfermería para ver a Madame Pomfrey, una anciana medibruja seca. Nos dio un ungüento para quemaduras y nos hizo marchar. Ahora, todo lo que necesitamos es una poción, pensó Hermione, soplando su dedo. Así que tenemos que ordenar los ingredientes. ¿Cómo? Vamos a averiguar. Los gemelos Weasley disfrutan de pociones después de la escuela. Quizás alguien más pueda realizar nuestra orden, pero al menos se conoce a esta pareja. Los encontramos solo por la noche en la sala común. Caballeros, me acerqué al grupo de gemelos y a su compañero negro con rastas. Estaban sentados en una mesa al fondo de la sala común charlando alegremente sobre algo. Oh, señor Knight, dijeron los gemelos al unísono. ¿A qué nos debemos la visita de una persona brillante? Continuó el primero de ellos. Necesito algunos ingredientes para las pociones. No hay problema, asintió el segundo. Medio galeón para la mediación y una lista imprescindible. Pago contra reembolso y recuerda. Nada prohibido, finalizó primero para el segundo. Estoy de acuerdo. Ahora haré una lista. Bueno. Ambos gemelos respondieron con una sonrisa. En una hoja de un cuaderno normal, hice una lista en unos minutos con un bolígrafo estándar. Regresé con los muchachos llevando 9 sickles más. Aquí. ¿Cuánto tiempo debo esperar? Le entregué la lista y el dinero. Los gemelos se miraron. ¿Enviémoslo ahora? El primero preguntó al segundo. Vamos. El segundo asintió y ambos me miraron. Mañana. Después de la cena, respondieron nuevamente al unísono y rápidamente corrieron desde la sala común hacia la suya. Le informé a Hermione del éxito de la orden y ella fue a preparar los calderos y las herramientas. Las pociones se preparan bastante rápido, solo medio día, aunque la receta es bastante complicada. Si los ingredientes llegan mañana, podrás tener tiempo para cocinar todo y verterlo en porciones antes de la próxima lección de pociones. No puedo esperar a mañana. Los gemelos entregaron los ingredientes a tiempo, pagué y Hermione y yo logramos preparar las pociones lo suficientemente rápido.
todos en la misma aula abandonada. Luego nos atormentamos con entrenamiento físico hasta la noche hasta que nuestras manos empezaron a levantarse con dificultad. Fue entonces cuando nos impusimos mutuamente confundos con la formulación. Cada célula del sistema musculoesquelético requiere regeneración. Bebe las pociones. Fue horrible. Un dolor increíblemente intenso se apoderó de mi cuerpo, aunque no lo habíamos planeado. A pesar del dolor y los dientes apretados, luchamos por llegar a las pociones y beberlas. Me temo que si no fuera por Confundus no hubiéramos llegado a las botellas. Solo después de beber la última poción el dolor disminuyó, pero el efecto sin duda se logró. Ahora viene la parte divertida. Fue horrible. Hermione gruñó, luchando por sentarse en su escritorio. Seguí su ejemplo y no fue más fácil para mí. Estoy de acuerdo. Nos quedamos en silencio por un rato. Pero ahora, durante todo un mes, tendremos una regeneración superpoderosa de huesos y músculos, lo que significa que podremos entrenar mucho más. Sí, ninguno de nosotros expresó mucha alegría. Al día siguiente me sentí perfecta y, a juzgar por los ojos ansiosos de Hermione, ella también. Debido al buen humor, decidimos dedicar este mes íntegramente a entrenar. Solo le rogaba a Madame Pomfrey que le diera pociones fortalecedoras, como invierno, frío, no queremos enfermarnos. Los tenemos todo el tiempo. Lo primero que notamos fue un aumento del apetito. Y el primer día de nuestro frenético entrenamiento comimos por dos casi más que el primer año de nuestra casa. Tuve que empezar a buscar una cocina y es bueno recordar su ubicación aproximada. No muy lejos de la sala común de Hufflepuff, hay un gran bodegón en el que hay que hacerle cosquillas a una pera. En la cocina había toda una horda de elfos domésticos, pequeños humanoides de piel gris. Delgadas, con ojos enormes y lastimeros, cabezas desproporcionadas y rostros caricaturizados. Quiero matarlos por misericordia. Estaban tan encantados con nosotros que comencé a preocuparme por mi integridad. Me llevaban a comprar souvenirs y se regocijaban con su pieza de jóvenes magos. Inmediatamente nos alimentaron, nos dieron de beber y nos invitaron a entrar en cualquier momento. Déjame adivinar, le dije a una pensativa Hermione mientras caminábamos de regreso a nuestra habitación para practicar. ¿Crees que en Hogwarts se utiliza el trabajo esclavo de los elfos domésticos? ¿Cómo adivinaste? Ella se preguntó. Bueno, eso es típico para ti. Antes de sacar conclusiones precipitadas, necesitas saber todo lo posible sobre estas criaturas. No lo olvides. Este es un mundo de magia. Las reglas y normas lógicas y correctas del mundo ordinario pueden simplemente no trabajar aquí. Lo sé, asintió Hermione. Pero escuché que a los elfos domésticos no se les paga, no tienen días libres ni vacaciones. Entonces no comas polen de hadas. ¿Por qué debería comer polen de hadas? Finalmente confundió a Hermione. Bueno, ¿cómo es? ¿Por qué? Todos los Boutrucles comen polen de hadas. Pero no soy un Boutrucle. Oye. ¿Entiendes ahora? La niña quiso indignarse pero pensó por un momento. ¿Quieres decir que no son personas, y por lo tanto, nuestros valores son ajenos? Hay que descubrirlo todo. Tal vez en su categoría de valores, ellos tengan incluso más de lo que necesitan debido a sus muchas ganas de trabajar. Esto hay que considerarlo cuidadosamente. Chapter 17. Chapter 17. El tiempo volvió a volar al galope. Entrenamos, comimos en Hogwarts, estudiamos magia. Cuando, después de un mes, los efectos de las pociones terminaron, Hermione de repente recordó los próximos exámenes. Empezó a repetir el material que había cubierto con maníaca persistencia. Repetí todo en una semana y tenía prisa por seguirle el ritmo. No es que lo necesitara, pero ella también muestra una tenacidad sin precedentes, alcanzándome en el campo práctico de la magia. Estoy a la cabeza aquí. Entonces nos ayudamos mutuamente. Yo soy practicante, ella es teórica. Cada uno en nuestro camino nos destacamos unos a otros y por eso teníamos que ayudarnos unos a otros con regularidad. Muy conveniente, debo decir. En el propio Hogwarts, todo estaba tranquilo y tranquilo. Malfoy molestó a Harry y Ron. Los mayores simplemente se cagaban unos a otros a su manera. A menudo había enfrentamientos en los que nadie involucraba al más joven. Una regla tácita. Los niños hasta tercer año tienen su propio arenero y sus propios remos. El resto tiene el suyo. Nadie nos prestó atención a Hermione y a mí. Ni los nuestros ni los Slytherin. A veces tenía la sensación de que cada año existían Malfoy y Weasley, quienes con el tiempo fueron el catalizador de la hostilidad de todo el curso entre ellos. Bueno, en general, no existía ninguna otra razón. Absolutamente.
Rara vez nos cruzamos, incluso en clase y fuera de ellas, casi nunca. La única excepción es el gran salón. Y así fue pasando el tiempo, hasta que llegó la hora de los exámenes. Para Gryffindor, el último mes y medio ha sido desafortunado. Harry y Ron lograron perder más de 200 puntos en una semana, involucrándose en la historia con el dragón de Hagrid y persiguiendo al profesor Snape. Ese es el que no tiene nada que hacer. Sinceramente no entiendo para nada cómo Harry pudo derrotar a Voldemort. Hay una suerte loca. Absurdo, poder del amor y esto es mágico, Harry. Pero me importa un comino este Potter. Los estudiantes se estremecieron ante los exámenes con una fuerza terrible. Los estudiantes de quinto y séptimo año tuvieron los momentos más desafiantes. ¿Tienen Owl y éxtasis o lo que sea? No me molesté en averiguarlo. Pero los de primer año también estaban preocupados. Los primeros exámenes, ¿cómo no preocuparse? Recuerdo que en una vida pasada también me preocupaba cuando me enfrentaba a exámenes en la escuela. Los profesores nos asustaron entonces. No puedo recordarlo sin reírme. Sin embargo, el diablo no es tan terrible como lo pintan, y una vez más me convencí de ello. Los exámenes duraron toda la semana, uno a la vez todos los días, pero transcurrieron sin problemas. Hermione y yo sabíamos con certeza que obtuvimos las calificaciones más altas en todas las materias, sin excepción. Incluso Snape, torciendo un poco su rostro por apariencia, pondrá su O. Para ser justos, cabe señalar que podía recibir puntos por cualquier cosa, pero siempre evaluaba las pociones sin prejuicios, una especie de profesionalismo de un maestro fabricante de pociones. ¿Y cómo podríamos cocinar algo mal si usáramos su receta y la siguiéramos al pie de la letra, monitoreando el estado de la poción? Basta estar atento, no demasiado estúpido y no parecerse al rebaño de ovejas que suele enseñar el profesor. Por una vez, Hermione y yo salimos a la calle y nos sentamos en la orilla del lago, después de haber organizado una pequeña especie de picnic. Típicos jeans y camisetas mugles, hermoso día de verano, calidez, brisa fresca, una canasta de sándwiches preparada por los elfos domésticos, el examen final acababa de pasar. Todo está bien. ¿Qué piensas hacer en vacaciones? Preguntó Hermione, examinando de vez en cuando los tentáculos de un calamar gigante que se asomaba por encima del agua, arrojándoles piedras arrojadas por los gemelos Weasley. No lo sé con certeza. Tendré que hacer tareas de una escuela común, visitar a Sensei. Quizás les pediré a mis familiares que vayan a Francia. ¿Francia? Hermione me miró con curiosidad no disimulada. ¿Por qué no? También tiene su propia escuela de magos, lo que significa sus propios cuartos mágicos, y otras cosas interesantes. No sé mucho sobre ello, pero eso no lo hace menos interesante. Malfoy pasó en compañía de sus fieles compañeros, Crabbe y Goyle. Hizo una leve mueca al vernos, pero sin decir palabra siguió caminando. Decidí ignorarlo. Lo decidí hace mucho tiempo y sigo manteniendo esta posición. Parece que Lucius no lo inició en su fracaso. ¿O por el contrario lo hizo? El comportamiento de Malfoy se puede atribuir a ambos, pero no sé la verdad. Sin el uso de la fuerza, por supuesto. ¿Sabes? Aunque tenemos un poco de tiempo, todavía tenemos que acabar con Protego, dijo Hermione pensativamente, entrecerrando los ojos ante las nubes flotantes. ¿Sabes? ¿Sí? Rápidamente recogí el resto de las provisiones en una cesta y nos dirigimos al castillo. Conocí a Ron y Harry en el camino. Parecían agitados, hambrientos y confundidos. Esperen, muchachos, les entregó la canasta. Hay un par de sándwiches. ¡Oh, genial! La pelirroja estaba encantada, tomando la canasta. Gracias. Vamos a comer algo, amigo. Las hazañas heroicas no se hacen con el estómago vacío. Potter asintió agradecido y Ron literalmente se lo llevó. ¿Son tan vagos? Sonreí. Como todos los demás, afirmó Hermione con indiferencia. Chapter 18. Chapter 18. Había visitantes en nuestro salón de clases abandonado. Perky Weasley y Penelope Clearwater, prefectas de Ravenclaw, apariencia promedio. La niña casi se sentó en el regazo de Perky y hablaban muy amablemente. Nuestra aparición se notó de inmediato, y Penélope literalmente saltó de su lugar habitual, sonrojándose un poco. Perky siguió el ritmo de su complexión. Hermione no se sintió avergonzada en absoluto por esta imagen. Ella simplemente sonrió por la comisura de sus labios. Hola, travieso. Agité la mano. Un pensamiento me vino a la cabeza. No hemos visto nada si muestras cómo poner Protego correctamente. ¿Qué? Perky trató de encontrar las palabras, pero su novia rápidamente recobró el sentido. Trato hecho. Penélope asintió.
Perky la miró, suspiró y estuvo de acuerdo. ¿Cuál es tu problema?, preguntó nuestro prefecto, y en su voz había una ligera desesperanza. No tenemos idea, decidí llevar a cabo la conversación. Los gestos y las fórmulas verbales son correctos, pero ni un solo hechizo de escudo funciona. Muéstramelo. Penélope se sentó en la mesa y Perky estaba junto a ella. Hermione y yo sacamos nuestras varitas y nos turnamos para probar varias versiones de Protego. Normal, Dúo, Modificación Reflecto, Totalus. Ninguno de ellos siquiera empezó. Lo sé. Penélope, satisfecha consigo misma, saltó de la mesa. No estudiaste con los libros de texto, ¿verdad? No, negué con la cabeza. No existe tal cosa en los libros de texto de nuestro curso. No hay mucho que sea útil en términos de magia aplicada. Recopilamos información en la biblioteca. Exacto, le tendió Penélope. Y hay material para estudiantes que ya están más o menos acostumbrados a la magia. En el libro de texto del tercer año, donde se tratan los encantamientos de escudo, hay una pista sobre ellos. Se necesita una imagen visual obligatoria. En el libro de texto, para este propósito se adjuntan fotos mágicas y el maestro las demuestra claramente. Déjame mostrártelas y tendrás la imagen deseada. Estuvimos de acuerdo, por supuesto. Penélope sacó su varita. Protego, agitó su varita y, durante unos segundos, la pared casi transparente del hechizo escudo apareció frente a ella. Su centro estaba frente a la punta de la varita. El hechizo no dura mucho. Es rápido. Además, debes imaginar claramente en qué dirección se girará el escudo. Ya veo, asentimos e inmediatamente decidimos intentarlo. Protego. Al mismo tiempo, Hermione y yo agitamos nuestras varitas y el muro de escudos apareció frente a nosotros durante unos segundos. Lo conjuramos varias veces, cambiamos de dirección, experimentamos y solo después de un par de minutos terminamos. Bien hecho. Perky nos elogió. Yo, como prefecto, estoy orgulloso de esos primeros años. No como algunos, a Hermione le gustaron los elogios, aunque intentó no demostrarlos. Está bien. Genial, asintió Penélope. ¿También trataste de estudiar otros hechizos de escudo? ¿Y conoces gestos y fórmulas? Noté que los has resuelto muy bien. Pasemos a dúo entonces. Asentimos y observamos de cerca. Protego dúo, Penélope agitó su varita una vez más. Frente a su varita, aparecieron dos paredes de hechizo protector, incoloras y azuladas. La niña giró ligeramente su varita en sus manos y las paredes comenzaron a moverse una hacia la otra, como si cubrieran a Penélope por diferentes lados. Después de unos segundos, desaparecieron. Así de simple, asintió para sí misma. Un encantamiento bastante complicado. La pared incolora protege contra hechizos conceptuales, y la pared azulada protege contra encarnaciones físicas. Oh, ¿sabes lo que eso significa? Por supuesto que lo sabíamos. Energía, destinada a cambiar el estado del objeto de influencia. Pueden ser varios. Hechizos congelantes, explosivos, incendiarios y otros que no llevan ningún componente material. Físico. Simplemente llevando un componente material, atacando con múltiples objetos. Algunas lanzas de hielo, chorros de fuego, encarnaban objetos físicos. En general, un escudo azulado protege contra el impacto físico. Entonces asentimos y dijimos, lo sabemos. Ahora nos toca a nosotros intentarlo. Fue posible crear los escudos la primera vez, pero su movimiento separado solo a partir de la tercera. Tenía que formarme claramente una imagen mental de su movimiento. Simultáneamente. Es como hacer diferentes cosas con las manos. Requiere más práctica. Ustedes tienen mucho talento. Penélope se sorprendió un poco, pero inmediatamente pasó al siguiente hechizo. Protego Reflecto, una película redonda y translúcida apareció frente a su varita, pero esta vez era uniforme y algo así como vidrio. Aguantó hasta que Penélope rompió el hechizo. Este encantamiento de escudo refleja hechizos conceptuales. Vale la pena recordar que no se reflejan en la dirección opuesta, no se reflejan hacia el enemigo. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, dijo Hermione y recibió un sorprendente asentimiento del prefecto de Ravenclaw. Exactamente. Pruébalo. Nosotros tratamos. Al tercer intento se consiguió poner un amuleto de escudo más o menos normal. No tiene muy buena pinta, afirmó Penélope. Pero no te desesperes. Más práctica y será genial. Ya lo estás haciendo sorprendentemente bien. Mucha gente tiene que hacer 2 docenas de intentos para un hechizo de este nivel, y esto es en los últimos años. Vayamos más allá.
La niña hizo un pase mucho más difícil con su varita, y esta vez estaba rodeada por una esfera gris transparente, como una pompa de jabón. Tembló un poco y desapareció al cabo de unos segundos. No me funciona bien, se escuchaban notas de tristeza en su voz. ¿Quieres intentarlo? Pero si no funciona, no te desesperes. Este es uno de los hechizos de escudo más difíciles de sostener. Nosotros tratamos 5 veces y logró crear una esfera temblorosa. Perky sacó un trozo de pergamino, lo arrugó hasta formar una bola y lo arrojó ligeramente hacia mi escudo. Bloqueó el golpe pero desapareció inmediatamente. La misma suerte corrió Hermione. No está mal. No está mal, asintió. Mi primer Totalus me decepcionó y con el mismo papel me metí exactamente en la frente. Jajaja, Penélope se rió, dándole palmaditas en el hombro al avergonzado Weasley, y entonces recuerdo tu cara. Hermione y yo agradecimos a los mayores y fuimos a la biblioteca. No quiero buscar una nueva clase y la nuestra probablemente no estará libre pronto. Chapter 19. Chapter 19. El día siguiente fue memorable porque Harry y Ron estaban en la enfermería. Nadie sabe qué pasó, pero tengo una suposición. O fallaron en la tira reactiva o lo lograron. Pocas opciones, ¿no? El hecho de que fueron en busca de aventuras, tan pronto como todos se fueron a la cama, lo supe. Vivimos en la misma habitación, digan lo que digan. Pues al diablo con ellos, en la fiesta festiva de fin de curso escolar lo sabremos todo. Ese par de días antes del banquete, Hermione y yo hicimos mucha magia con las náuseas. A los nacidos de Muggles no se les permite hacer magia durante las vacaciones y, según he aprendido, hay varias razones. La probabilidad de una violación del estatuto del secreto y la ausencia de un mago adulto para evitar errores o las tristes consecuencias de una magia inadecuada. Es decir, de hecho, puedes usar magia, pero solo donde hay magos adultos y no en el mundo Muggle. Por eso, conjuramos hasta perder el pulso. El día de la fiesta, cuando Harry y Ron fueron dados de alta de la enfermería, toda la casa se enteró de sus aventuras. Pasaron la racha, aunque la trampa del diablo les causó problemas, así como el rompecabezas con veneno, vino y poción. En secreto para todo el mundo, Ron le dijo que la piedra filosofal estaba escondida en el corredor prohibido y que ahora está destruida. Llegamos a la fiesta en un estado algo deprimido. En primer lugar, simplemente estábamos cansados y, en segundo lugar, nos transmitieron el estado de ánimo general de la cámara. Una pérdida de puntos. Pérdida total. Último lugar. Antes de que comenzara la fiesta, Dumbledore anunció los resultados, confirmando nuestro último lugar. Pero no habría sido Dumbledore si no hubiera fingido con sus orejas. Sin embargo, no hemos tenido en cuenta los acontecimientos recientes, continuó con peso, de pie frente a la sala silenciosa. Al señor Ronald Weasley, por el mejor juego de ajedrez en la historia de Hogwarts, le doy 80 puntos a la casa Gryffindor. Perky estaba feliz, la casa estaba feliz, los demás estaban perplejos. Hermione se sentó allí, como yo, pero no dijo nada. Para el señor Harry Potter, continuó Dumbledore, y el salón quedó completamente en silencio. Me pareció escuchar la frente de Snape temblar. Le doy 90 puntos a la casa Gryffindor por su valentía y moderación férrea sin precedentes. Unos segundos de silencio sepulcral y el salón literalmente explotó con la alegría de los Gryffindors, la ira de los Slytherin y una mezcla de estas emociones del resto de las casas. Entonces, el director volvió a hablar, pero nadie realmente lo escuchó. El primer lugar lo ocupa Gryffindor. Dumbledore aplaudió y los numerosos carteles por toda la habitación cambiaron de color de verde a escarlata. El escudo de Slytherin cambió por el de Gryffindor. Con un rostro inexpresivo, Hermione estaba tratando de levantarse e irse porque todo estaba completamente en contra de las reglas. Estoy seguro de que ella entendió perfectamente que ahora nuestra casa en general y Potter, en particular, no serían apreciados, y eso es por decirlo suavemente. Aún así, la sostuve de la mano, tirando de ella hacia su lugar. Así nace el odio, la ira y la envidia, le dije en voz baja mientras los estudiantes se volvían locos. Esto es asqueroso, hizo una mueca. ¿Qué? ¿No te gusta que hayamos ganado? Dijo Ron, quien de repente llamó la atención sobre nosotros, y con él sobre Harry y muchos alrededor. En lugar de Hermione, que parecía haber decidido que no tenía sentido explicar nada, hablé yo. Recibiste puntos por salir de la sala después de que se apagaron las luces, caminar por los pasillos del castillo, colarte en el corredor prohibido, quemar una valiosa planta mágica, romper 2 escobas escolares, destrozar un valioso artefacto de los últimos cientos de años y condenar a Flamel a muerte. ¡Qué hermoso!
La muerte y la destrucción son actos dignos de un Gryffindor. No sabes nada. Ron se sonrojó, indignado, y muchos otros se indignaron. No estoy diciendo que hayas hecho algo malo, me encogí de hombros. Pero en realidad, nada de esto pasó y no rompiste un montón de reglas. No me importa, para ser honesto. Sobreviviste y gracias a Merlín. Eso es todo. Ron levantó la nariz con orgullo y Hermione me miró con reproche. Los estudiantes continuaron con sus felicitaciones. En las mesas aparecieron alimentos y bebidas. Todo esto es terriblemente injusto y tengo sentimientos encontrados, me dijo Hermione en voz baja. Parece que hemos ganado, pero hay un sedimento tan repugnante en mi alma. Entiendo. ¿Por qué los apoyaste? Lo hice. Dije lo que pensaba pero no desarrollé el conflicto. De todos modos, nadie entenderá nada. Comamos, el camino es largo. Tienes razón. Después de la fiesta, todos fueron a recoger sus cosas. Nos dieron advertencias sobre la prohibición de conjurar durante las vacaciones, los resultados de los exámenes en los que Hermione y yo compartíamos el lugar de mejor alumno para dos. Volvimos a subir al tren en barcos, acompañados por el mismo Hagrid. Hermione y yo rápidamente ocupamos un compartimento vacío y cerramos la puerta con Colloportus. Decidí dormir y Hermione sacó un libro enorme y se sentó a leer. No me di cuenta de cómo me quedé dormido, pero me desperté literalmente en Londres. Levantarse. Abrí los ojos y vi a Hermione sacudiendo mi hombro. ¿Qué? El cerebro no funcionó de inmediato, sino casi instantáneamente. Ya hemos llegado. Sí. No había necesidad de cambiar, así que llegamos rápidamente al andén, encontramos los carritos de equipaje y nos dirigimos al lado mugle de la estación. En el aparcamiento ya me esperaba John en su BMW Fin.